Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. ¿Empiezo, Rafa? Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar comienzo a esta presentación de la situación de derechos humanos y la paz en Colombia en relación a la visita asturiana de este año, como todos los años en Semana Negra. Queremos agradecer este espacio de nuevo a Semana Negra, pero sobre todo queremos agradecer que la Semana Negra esté siendo, haya sido y vaya a seguir siendo un espacio libre de apartheid. La gente colombiana ha querido expresarlo ahí con su mensaje y nosotros que hemos participado en muy diversas actividades, entre ellas ayer en esta misma mesa la entrega del libro con los dibujos sobre Palestina, también queremos felicitar a la Semana Negra por hacerse eco de esa demanda mundial de alto el fuego en Palestina. Si hablamos de Colombia y hablamos de Palestina, además de que el pueblo de Colombia se haya movilizado siempre en solidaridad con Palestina, además el Gobierno. Un Gobierno que ha roto relaciones con Palestina, pero que en relación al tema que nos ocupa hoy, esta misma semana, es decir, antes de ayer, en Naciones Unidas, en dos de las instancias de ese organismo internacional, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos, de forma diferenciada, han estado hablando de la paz en Colombia, de los derechos humanos en Colombia, de cómo va a ser, si se va a prolongar el tiempo para el acuerdo de paz de 2016, si tienen que intervenir más directamente acompañando ese proceso de paz las naciones que componen Naciones Unidas. Máxima actualidad, por lo tanto, en un tema central, aunque no esté en los periódicos estos días, porque no hay mucho reporte, ¿no?, de esa presencia del señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, diciendo eso, insistiendo en la necesidad de que Naciones Unidas siga cumpliendo un rol importante allá, inaugurando un monumento que tenía que ver precisamente o procedían la parte material de armas de las antiguas FARC, de la guerrilla de la FARC, en la sede de Naciones Unidas, con toda su simbología. Pues nosotros queremos mostrar hoy aquí, de nuevo, el acompañamiento desde Asturias, el acompañamiento a los territorios que se han visitado y a través del informe, que no hay para todo el mundo en este formato de libro, algunos sí, pero sí lo hay en el otro formato del QR que os van a entregar o ya os entregaron, ¿no?, en el marcapágina. ¿De qué va estos 24 años que son ya de acompañamiento a un programa de protección en Asturias, algunas de cuyas personas acogidas o todas están aquí, de las últimas? Desde Zulma, a Nelly, que está repartiendo ahora mismo esos marcapáginas, hasta Dalia, hasta Jainer. Nos falta Aide, que está en Bilbao, creo. Saludo a todas ellas. Y antes de pasar la palabra a los primeros intervinientes, pues como esto es una afortunada inercia positiva de mantener aquí una ligera atención o una importante atención, además de lo que se transmite por el Internet, sobre la situación en Colombia, esa inercia lleva a que algunas personas o muchas de vosotras estéis aquí todos los años, otras no pueden estar. Está su compañera Josefina aquí presente, pero no está nuestro querido Andrés Huerta. Donde quiera que esté Andrés Huerta, nuestro saludo desde aquí, desde la Semana Negra. Le paso la palabra a nuestro diputado Rafa Cofiño, que fue integrante de esta delegación numerosa a Colombia. Adelante, Rafa. Buenas tardes, gracias, compañero Javier. Gracias a todas y a todos por venir.
Unas breves palabras antes de pasar a que el resto de compañeros y compañeras cuenten con más detalle algunos de los resultados del informe. Yo soy de Gijón, soy vecino de Gijón, del Llano, y como en octubre o en noviembre del año pasado me llama Javi Mate Sanz, que es un compañero del barrio de La Calzada. Javi es yo voy a decir educador de calle, pero seguro que a él no le gusta llamarse educador de calle, ¿no? Es una persona que lleva trabajando muchos años en La Calzada y es una de esas personas que son claves para hacer vida de comunidad, ¿no? y pegar y cohesionar a la gente que vive en los barrios de Xixón y de Asturias, ¿no? Entonces me llama para quedar con dos compañeros porque decían que querían contarme una cosa sobre un proyecto de Colombia y demás. Quedamos a tomar un café un día por la mañana en La Calzada y me presenta a los dos Javis que tenemos aquí, ¿no? A Javi Arjona y a Javi Orozco. Y me plantean que como diputado de Asturias sería muy interesante formar parte de un proyecto intersectorial de apoyo a Colombia que vienen realizándose desde hace años. Esa es una de las primeras cosas de la riqueza de Asturias, ¿no? Que un día por la mañana puedes tomar un café en un barrio que es un barrio clave de nuestra ciudad, que es La Calzada, con tres personas que son clave del trabajo y de la historia también en Asturias, ¿no? Porque a Javier Orozco lo conocía más de perfil, pero a Javier Arjona yo tenía el recuerdo de él la primera vez que organizamos una sesión sobre cooperación en medicina hace muchísimos años, ¿no? Y apareció Javier Arjona, que Javier es un mítico de casi todos los eventos que pueda haber solidarios en nuestra comunidad autónoma. Empezamos con este proyecto, me sumo a este proyecto y tengo la oportunidad de, en abril, junto con otros dos compañeros diputados, viajar a este viaje de la Delegación Asturiana para la Verificación de Derechos Humanos. Dos agradecimientos inicialmente. El primero, gran agradecimiento al pueblo colombiano. Conocíamos Colombia de oídas. Tengo muy buenos compañeros trabajando y viviendo en Colombia. Conocíamos a Colombia de oídas y vinimos enamorados de Colombia, ¿no? Lloramos mucho y nos reímos mucho también en las 2 semanas que estuvimos, ¿no? Fueron días de muchísima felicidad. Yo creo que la delegación fue una experiencia muy bonita, pero lloramos mucho también por todo lo que vimos y tocamos y echamos en falta. El primer agradecimiento al pueblo de Colombia y el segundo agradecimiento a las personas que formasteis parte de la delegación, de la delegación asturiana. Algunas vais a hablar aquí, otras estáis en el público y otras no están hoy aquí, pero creo que ha sido una forma de expresar mucho de lo que creemos, que es se pueden hacer proyectos fraternales con proyectos comunes para sumar gente que vengamos de sitios muy diferentes, gente que vengáis de las militancias, que vengáis de movimientos asociativos, gente que vienen de los movimientos feministas, de los sindicatos, o gente que somos ciudadanos que nos ha tocado ahora mismo estar en la política por una serie de circunstancias. Creo que el proyecto y la visita de esas 2 semanas es un buen ejemplo de lo que queremos para este país, para Asturias y para España en el futuro. El viaje ha sido un viaje, como decía, muy intenso y las conclusiones que iremos desgranando en la presentación, como diputado me gustaría señalar 3 o 4, ¿no? Desde la perspectiva más política. Uno, es un apoyo fundamental de todos los países a las democracias en todos los países y fundamentalmente a las democracias latinoamericanas. Lo que hagamos para proteger a Colombia ahora mismo será y servirá para proteger al resto de las democracias del mundo. Pleno apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Es una posibilidad fundamental de un gobierno progresista con muchas dificultades. Una de las palabras que repetimos muchas veces es hay gobierno, pero es difícil tener poder para gobernar, y si no tenemos poder para gobernar no vamos a poder conseguir cambios. Y es fundamental que el gobierno de Colombia pueda seguir trabajando no solamente en solucionar las violencias, sino en solucionar las causas de las violencias. Esto es fundamental. Es decir, las violencias, sean individuales o sean colectivas, no son más que la expresión de un síntoma de algo que hay detrás. La desigualdad, las oligarquías, las multinacionales, todo eso son elementos claves para garantizar que no haya más violencia en Colombia. Necesitamos políticas en España y necesitamos políticas en Europa que protejan a los países.
Y esto lo comentaba muy bien Javi ahora mismo, ¿no? Esto lo hemos visto claramente con Palestina. La foto de Ucrania al día siguiente en Europa, saliendo de Europa a defender Ucrania, no ha sido la misma foto de Europa al día siguiente saliendo a proteger a Palestina. Y esto es fundamental. Hagamos los movimientos que queramos, mientras no haya políticas europeas fuertes, no vamos a poder conseguir mejoras en los países. Y esto se consigue movilizándonos y votando, y haciendo voto y tirando de los países hacia determinadas cuestiones. Necesitamos políticas de cooperación que apoyen a proyectos de cooperación, de justicia, de derechos humanos y de paz en Colombia. Necesitamos también políticas que apoyen a proyectos como el proyecto que hay asturiano de protección a víctimas de violencia. Muchas de las personas, algunas personas que estáis hoy aquí y muchas personas que habéis pasado por Asturias, necesitamos estos espacios de protección y necesitamos financiación para estos programas de protección. Y finalmente me gustaría destacar, que esto es algo muy evidente también que hemos visto, es la denuncia y la sanción de aquellas multinacionales que estén ahora mismo en Colombia que están violando los derechos humanos. Esto es algo que a veces no nos imaginamos desde nuestra óptica europea, ¿no? Multinacionales con las que convivimos de forma habitual en Europa actualmente están infringiendo de forma flagrante los derechos humanos en Colombia. Y los Estados necesitamos establecer un sistema de sanciones contra estas multinacionales que están generando violencia y desigualdades en el país colombiano. Nada más, agradeceros especialmente a todo el equipo de la delegación asturiana su trabajo. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita y fraternal, y especialmente el trabajo de los dos Javieres y su implicación, y de los colectivos colombianos y asturianos que estáis implicados en la lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Luego presentamos a la compañera Rocío de la Unión General de Trabajadores, pero antes quiero presentar un saludo a Adrián García, que está por aquí. Muchas gracias, Adrián, por la visita, por acompañarnos, de la Asamblea Mosa de Asturias, a Llurena Sabio, la compañera del Consejo de la Mocedad de Sisión. No está con nosotros hoy Inmaculada, presidenta de la Coordinadora de ONGs de Asturias. Publicó ayer en la Nueva España, lo verán en la página 42, un informe, un reporte sobre su lectura, sus apreciaciones de la visita a Colombia. También no está presente, pero envía un saludo el compañero Cuetos, el compañero Chema Baigar de la Coordinación Tramunche de Madrid. Cuetos es de la Asociación de Solidaridad de Asturias y Cuba, y el compañero Esteban de la Unión General de Trabajadores. Decía que a continuación la compañera Rocío de la Unión General de Trabajadores, que tuvo la posibilidad de visitar las cárceles donde hay prisioneros políticos en Colombia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme intervenir. Dar las gracias también por la oportunidad brindada de poder visitar Colombia, de abrirme un poco los ojos, porque desde lejos, aunque el problema parezca grave, no es lo mismo verlo que vivirlo. Y bueno, durante la visita a la cárcel del Buen Pastor, la cárcel de mujeres de Bogotá, recibimos denuncias de todo tipo, donde se violan los derechos humanos pues, a todas horas del día, ¿no? Nos llegaban problemáticas con los alimentos, contaminación por ratones, faltan elementos de aseo, faltan medicamentos, la atención médica y psicológica es escasa, por no decir nula. También llegan a dormir 12 mujeres en celdas para 4. Los pasillos están hasta arriba. Si no duermen en una celda, duermen en los pasillos. Aparte, las mujeres judicializadas por estallido social denuncian un abandono. Las sentencias son muy largas, no llegan a tener los procesos judiciales completos. Me acuerdo de una de las chicas con las que estuvimos hablando, que nos decían que la habían metido en la cárcel porque salió un vídeo de una chavala donde solo se le veían los ojos, pero como coincidía con su estatura, decidieron que era ella, la metieron en la cárcel, llevaba 7 años en la cárcel, todavía no le habían dictado sentencia y ahí va a seguir. Las visitas son cada 20 días.
son de 3 horas, pero nosotros vivimos lo que es entrar en esa cárcel. Las visitas se acaban viendo reducidas a 1 hora y, si acaso, los días donde va más gente, hay gente que no puede entrar a la visita. También hemos visto detenidas con estados de salud precarios, sin acceso a atención médica y a las que se le niega la detención domiciliaria. A mí me impactó mucho ir a la cárcel, ver cómo estaban las mujeres, pero me impactó mucho la fortaleza que tienen dentro y la esperanza. Desde aquí mandar todas las fuerzas y esperar que todo esto en algún momento pueda llegar a cambiar. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. La más joven de esta delegación, que también integramos gente muy veterana, como algún presente. Cuando hablamos de cárceles, hablamos de esto, ¿no? La visita directa a mujeres como la de Buen Pastor, que nos describe ahora Rocío, o a la otra de la picota de hombres, que también va en el informe. Pero cuando hablamos de Colombia, igual que decíamos al principio, y hablamos de prisioneros políticos, hablamos del mundo entero. Hoy se están cumpliendo 865 días preso Pablo González allá en Polonia, sin que tampoco haya juicio, como la compañera que menciona Rocío, sin que haya sentencia, sin que se sepa cuándo se va a liberar este preso político español en Polonia, derivado de esa guerra que tenemos en Europa. Y este año 24, se están cumpliendo 20 años de la prisión de Simón Trinidad, que fue detenido en Ecuador, llevado a Colombia, extraditado ilegalmente a los Estados Unidos y ahí está pudriéndose cuando debería ser un imprescindible gestor de paz en estos momentos. Simón Trinidad nació en la misma ciudad que Luciano Romero Molina, que da nombre al colectivo de refugio en Asturias, Valledupar. Y aquí al lado, ayer y anteayer, estaban hablando de los presos políticos en Marruecos del Sáhara. Exigimos su libertad, lo mismo que a la hora de hablar de Palestina, pues nos han mostrado 9.300 detenidos en régimen administrativo en este tiempo desde octubre, más de 21.000 personas presas. Libertad a los presos políticos. A continuación toma la palabra el compañero Aldo, que iba representando a Comisiones Obreras de Asturias. Hola, muy buenas. Pues mi nombre es Aldo Tuya Sánchez y pertenezco, como acaban de decir, a Comisiones Obreras de Asturias. Y estoy teniendo como una especie de rememoración de la visita por aquel abril, en la cual pues uno se contagia de muchas cosas, ¿no? Se contagia, por ejemplo, del don de la palabra que tenía cada uno de los intervenientes en nuestras reuniones numerosas, audiciones que teníamos, la parsimonia dentro de una situación, parsimonia quiero decir, el saber hablar, el saber tener las ideas ordenadas, algo que para mí resulta especialmente difícil y en ese enclave y en ese contexto, ¿no? Entonces es como que me vuelvo a poner en esa situación de unos meses atrás al coger el micro aquí, al volver a mirar un espejo como el que miraba allí desde mi pequeña experiencia, que es ser activo en el mundo sindical, ser maestro, que soy maestro de profesión, y el espejo también de tener ahora aquí a compañeros enfrente, a unos que conozco y otros no, los que son del territorio, es decir, no me gustaría entrar en cuestiones técnicas, que ya tenéis el acceso a ellas mismas, ahí están escritas, sino dar una pequeña visión personal, que quizás es anecdótica, pero es una añadidura a lo que podéis ya tener en el texto escrito y van a ampliar más adelante. Y es que dentro de pues, las innumerables violaciones a los derechos humanos hay un tejido, hay una red, hay una resiliencia, hay un ejemplo de organización, de fortaleza, es decir, donde el Estado, siendo las comparaciones odiosas y no pudiendo hacer referencia a cuestiones que estén hoy en España, pero sí me rememoran a vivencias que me cuentan mis abuelos, a lo mejor, cercanos a la centena, donde el Estado pues, tiene un tamaño muy diferente al que conocemos aquí y lo forman las personas, pero en el sentido más literal de la palabra. Las personas son
muchas veces en un cierto abandono, responsables de su seguridad. Es decir, podemos enumerar una retahíla de derechos interminables, pero el fundamental y el primero es la vida y es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero dentro de toda esa injusticia y esa masacre, ellos hacen cargo de su defensa, de su educación, de su justicia en aquellas comunidades en las que tienen reconocida cierta autonomía en esas materias, de su educación, y siguen para adelante con una fuerza terrible. Entonces, me gustaría destacar también eso positivo, ¿no? Que no son cuestiones tan técnicas, pero que a mí me sorprendían mucho. Y simplemente, sorpresa, pero yo ya conocía de alguna manera el país. De hecho, yo había vivido 2 años en la capital, en un pequeño gueto español dependiente de la Embajada Española, que es un colegio público perteneciente a España que está ahí en la capital. Y puedes pasar por ese lugar sin conocer los entresijos del país, aunque ya había tenido contacto con víctimas del conflicto, etc. Pero como yo, no solo por ser extranjero en Colombia, aunque no me haya sentido así allí, también un número enorme de colombianos que ven el conflicto como algo ajeno, porque no les toca tan de cerca, por haber nacido en la ciudad, por razones que tampoco voy a entrar ahora a profundizar, pero que hacen que el país, pues, o que parte del país no represente todas esas historias de resistencia que estoy poniendo ahora en valor y que es con la gente que tuvimos contacto allí directamente durante esos 12 días. Y cuando me preguntaba la gente a la vuelta, y ya con eso me gustaría terminar, me decían, oye, ¿qué tal por Colombia? La verdad es que no sabía nunca por dónde empezar, porque realmente acababa saliendo algo muy emocional. Y es que durante 2, 3, 4 audiencias diarias escuchando historias durísimas, uno no le da tiempo a asimilar todo, pero cuando te sientas y te preguntan, si de verdad empiezas a hablar, prácticamente se te corta la voz, porque a mí por lo menos me vienen todas y cada una de esas personas con su timbre de voz, con sus caras y contándote que a pesar de golpes muy duros, ahí están, muy agradecidos de la solidaridad que de alguna manera llevábamos allí. Y entonces, costándome entrar en esas cuestiones ya más personales o que a mí me parecen que están o que recordaré durante mucho tiempo, pues no me quedaba más que contar casi a modo no vacacional, pero un poco el trayecto simplemente, ¿no? Pues fuimos de aquí a aquí y no entraba, si no me apetecía, en profundidades y no me exponía de esa manera, ¿no? Entonces, pues por compartir simplemente ese pequeño trayectoria que tuvimos durante la visita, empezó en la zona sur-oeste del país, en la zona de Cali, en el norte del Cauca, visitando territorios como Santander de Quilichao. Visitamos comunidades indígenas, también algunas comunidades negras que habitan en la región, Buenos Aires. Y muy cerca también estuvimos en el Valle del Cauca, como tenéis ahí en el resumen de la visita, en ciudades muy castigadas por toda la complejidad y los tentáculos, ya últimos tentáculos, de algunos de los agentes más importantes del conflicto, que se manifiestan ya en grupos que controlan los diferentes barrios de la ciudad, como era el caso de Tuluá. También visitamos en el territorio, en el departamento, como se llama allí, a las comunidades autónomas en nuestro territorio, el departamento de Caldas, un resguardo indígena de Cañamomolo Loma Prieta, que me sorprendió muchísimo por su antigüedad, que tenían y podían constatar con documentos, archivísticamente hablando, que venían de un tiempo de la colonia, del año 1500 poco, si no recuerdo mal, y seguían organizados pese a la conflictividad del territorio. Y de ahí visitamos también la zona de Ibagué. Tenemos gente ahora mismo acogida en el programa que pudimos coincidir por primera vez en esos territorios allí. También a un campamento de firmantes de paz, un ETCR, en Icononzo, y ya cerca de Bogotá, donde siguieron una serie de reuniones más institucionales y gubernamentales. Visitamos en última ocasión
el páramo, la región, el municipio de Arbeláez en suma paz. Y sin más, dejo que sigan con la palabra el resto de integrantes. Gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Aldo, por compartir esas impresiones y el recorrido de esta delegación. Para la gente que ha llegado un poquito después, estamos presentando impresiones y el informe de la delegación número 20 asturiana en Colombia, de un programa que dura 24 años y que es posible porque hay 15 organizaciones asturianas, muchas están aquí representadas directamente: Ecologistas en Acción, Asamblea Moza de Asturias, todos los sindicatos de Asturias, Ingeniería Sin Fronteras, Amnistía, hasta 15, echarle un vistazo al informe, y 9 organizaciones colombianas. En estos 24 años ha sido posible ese programa debido a ese arrope social. Una de las organizaciones es la Asamblea Moza de Asturias, de la que iban 2 personas, pero de la que va a hablar una, la mesa no da para todas, Andrea, que además es una de las psicólogas que acompaña al grupo de refugio en Asturias. Adelante, Andrea. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente voy a compartir también impresiones desde este punto de vista como psicóloga y como persona que viene acompañando a diferentes grupos de personas acogidas en nuestro territorio asturiano desde hace también ya muchos años. Y bueno, yo junto con mi compañero Álvaro venimos haciendo este trabajo desde hace unos 6 años. Entonces, bueno, yo personalmente ya había estado hacía 10 años en Colombia y ya había podido tener un poco de contacto con la realidad, y había estado participando en una organización que hacía este acompañamiento psicosocial, con lo cual tenía algunas ideas, pero fue muy interesante el poder estar este año en la delegación acompañando al grupo, para poder también complementar ese acompañamiento que se les da desde el programa a las personas aquí acogidas, ¿no? Pudiendo tener un poquito más de claridad del contexto de las violencias que allí están sucediendo a día de hoy, y ver de qué manera también se puede acompañar esto. En el informe este año hemos incluido pues esta mirada más psicosocial, que aunque sea algo que puede ser evidente, que las personas estén sufriendo por las situaciones de violencia, tener esta mirada psicosocial va más allá en comprender el contexto político y el contexto de violencia que se vive en Colombia desde hace más de 70 años. Cuando hablamos de impactos psicosociales nos referimos a las repercusiones que tiene la violencia en las personas, en las familias, en las comunidades y en la sociedad, ¿no? Tanto a un nivel emocional como del pensamiento, del comportamiento. Y esto es algo que no podemos obviar para entender el conflicto y también resolverlo, porque esas repercusiones, por mucho que intentemos cambiar las dinámicas de violencia, quedan en las personas y quedan generación tras generación. En el informe hemos recogido la mirada de los hallazgos más importantes que nos parecía que podían estar ocurriendo a día de hoy en Colombia, que tienen que ver con el contexto que explicará ahora también mejor Javier, del cambio político, ¿no? De la situación política en la que se encuentra el país, porque después de 2 años de un cambio político muy esperanzador para la dirigencia social colombiana, las violencias no han cedido, no continúan y en muchos casos se han recrudecido, ¿no? Entonces, aunque encontramos impactos crónicos, ¿no? que vienen de estos procesos violentos tan antiguos como son el miedo y la desconfianza, que pues permanecen, encontramos una afectación muy importante y muy importante para comprender la situación colombiana actual, que es la desesperanza. La desesperanza y también la sensación de impotencia, de indefensión.
porque si ya ha pasado este cambio, si pensábamos que esto iba a solucionarnos algo, ¿qué más hacemos, ¿no? Con esta sensación de falta de herramientas para seguir protegiéndose. Entonces, esto está teniendo un impacto muy grave en las comunidades, sobre todo en estas comunidades de estas zonas que visitamos podemos afirmar, ¿no?, el impacto grave que tiene, porque las personas están con una desesperanza muy grande y entendiendo que ya no hay nada que hacer, ¿no?, de alguna manera, resistiendo entre esa dicotomía de evidentemente tenemos que seguir empujando esto, pero es difícil también contarle a las comunidades, sí, hemos apoyado este cambio político, pero hay que esperar un poco más, ¿no? Hay que esperar un poco más y cuántos hijos más, cuántas hijas más. Entonces, bueno, esto era algo muy remarcado y que también estaba ocurriendo con una de las poblaciones que hemos podido tener contacto a lo largo de la visita, que son las personas firmantes de paz, aquellas personas que se acogieron al acuerdo de paz porque estaban vinculadas de alguna u otra forma con las FARC y que en ese proceso de desmovilización o de reincorporación a la vida civil se han encontrado una cantidad de escollos y de violencia que hacen que a día de hoy también se estén potenciando estos procesos de rearme de algunas disidencias, porque si la vida civil no me da unas garantías, ¿qué hago aquí, ¿no? Entonces es muy importante tener esta mirada de cómo las personas también están a nivel emocional y cómo las comunidades están desde esta mirada psicosocial, porque solo desde ahí también y incrementando medidas de reparación en este sentido vamos a poder, ¿no?, generar unos procesos de reconstrucción social efectivos. Con este tema del rearme y de las disidencias, del incremento de la violencia por parte de grupos armados, hay un impacto también muy especial con el tema de los reclutamientos forzosos, que en diferentes comunidades pudimos constatar que se estaban volviendo a dar reclutamientos forzosos de menores, y esto tenía un impacto tremendo en las comunidades, pero particularmente en las madres. Madres que venían defendiendo y vienen y continúan defendiendo a las comunidades, defendiendo los procesos de paz, y que en esos procesos pierden a sus hijos sin entender, ¿no?, cómo esto ha podido pasar, cómo proteger a la infancia propia y a la de su comunidad, ¿no? Esto genera en muchas de las mujeres con las que pudimos hablar muchos sentimientos de culpa, ¿no?, sensación de haber sido una mala madre, haber hecho algo mal, que también se refuerza, ¿no?, con las dinámicas sociales que puede haber a veces en las comunidades. Estos son temas muy importantes a tener en cuenta para entender también la realidad, aparte de los hechos, de las vulneraciones de derechos, entender cómo impactan en las personas. Y bueno, desde ahí es esta aportación de la mirada de los impactos psicosociales que encontramos en esta delegación. Y en este mismo apartado también remarcamos lo que comentaba el compañero Aldo, ¿no? Pese a todo, la resiliencia de las comunidades es algo fundamental y de poner en valor todo el tiempo para también entender el proceso, porque si no fuera desde esta autoorganización de las comunidades para salir adelante, para acompañarse, ante el asesinato de miembros de la comunidad, acompañarse y cuidarse en esos procesos, sería incomprensible. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de estar en el nombre lo voy a decir mal porque es un poco largo, pero es el día de conmemoración a las víctimas del conflicto armado, ¿no? Y los colectivos de víctimas fueron quienes organizaron, a nosotros nos tocó en Buenos Aires ese día, pero a nivel nacional había diferentes encuentros y eventos. Y era increíble poder ver cómo las comunidades se estaban uniendo ahí, haciendo un mandala, haciendo un montón de actos simbólicos que recordaban a las víctimas, que recordaban el futuro que deseaban
y sin tener esta mirada, ¿no?, de ese acuerpamiento psicosocial que se hace en las propias comunidades y la sociedad colombiana, no se podría entender cómo se ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto por aquí, por esa parte de la mirada psicosocial. Gracias, Andrea. Una muestra de esa contradicción que produce en las comunidades, en las organizaciones y en la delegación asturiana el que el 7 de agosto se vayan a cumplir 2 años de un gobierno progresista y que las cifras al día de hoy de este año sean de 89 líderes sociales asesinados, 15 firmantes de paz que firmaron la paz para que no los mataran asesinados y más de 37 masacres con otro centenar de víctimas. Esa es la contradicción, ¿no?, frente a la cual la delegación tiene que responder con lo que nos han contado en las comunidades, con lo que nos han contado en el Gobierno, en las instancias de Gobierno en donde hemos estado, en la propia Naciones Unidas o en la Embajada Española. Va a tratar de hacer lo imposible, es decir, un resumen de esto, el coordinador del programa y de la visita, Javier Orozco. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas y organizaciones que cada año acompañan en la Semana Negra la presentación del informe sobre la situación de la paz y los derechos humanos en Colombia. Antes de empezar a presentar las conclusiones del informe, lo primero y principal, expresar la solidaridad con los pueblos del mundo hoy afectados por guerras, por genocidios, Palestina, Sudán, Sáhara, Ucrania y muchos conflictos más que desde luego, junto con el conflicto colombiano, debieran avergonzar a nuestra especie, porque en todos ellos hay de común el ataque a población civil en unas guerras asimétricas y donde los medios de comunicación manipulan tanto la información que los convierten en conflictos que no se pueden entender, que no se pueden explicar, como si fueran fenómenos de la naturaleza. A veces es más fácil entender una lluvia o una tormenta de verano que un genocidio como los que he nombrado. Debo empezar diciendo que la delegación asturiana afirmó en Colombia con rotundidad, y el gobierno colombiano actual coincide con decir: Colombia no está en posconflicto, Colombia está en plena guerra. Colombia continúa, a pesar de que se firmaron unos acuerdos de paz con las FARC hace ya cerca de 8 años, con un conflicto armado interno muy grave, en el que sigue muriendo básicamente la población civil y de manera muy dirigida la dirigencia social, las personas que defienden el medio ambiente, la gente que está defendiendo la paz. Resulta paradójico para la delegación asturiana el que los ceses al fuego que se han pactado entre el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez con el Estado Mayor Central de las FARC, un reducto que no fue a La Habana a negociar, con las disidencias de las FARC que firmaron, pero que viendo la que caía se retiraron del acuerdo y se llaman hoy disidencias. Es decir, que lo que era un ejército, la mayor guerrilla de América y una de las más antiguas del mundo, no derrotadas en combate, firmaron la paz y están ahora, como dijo el tocayo Arjona, siendo asesinadas en la calle en número de más de 430 personas. En cuanto a la dirigencia social, es muy grave porque pasa de 1.600 personas, entre sindicalistas, ambientalistas, dirigencia campesina, dirigencia comunal, dirigencia urbana, dirigencia afrocolombiana, jóvenes estudiantes, profesores, madres opuestas a la guerra, periodistas, abogados. Están descabezando literalmente el movimiento social colombiano en esta etapa de posconflicto. Y en ese sentido, el programa asturiano de acogida temporal, que completa 24 años, es una suerte de oasis en medio de la enorme violencia que cae para ayudar a proteger a la dirigencia en riesgo. De ahí que saludo de una manera muy fraternal a Diana Nitola, que está por aquí, no la veo. ¿Dónde está Diana? La Dianita, que estuvo en el programa de acogida y ha vuelto. Al compañero Yuri Neira, que también está por aquí, también acogido al programa, y a otras personas que voy a presentar a continuación que están intentando escapar del aguacero de plomo que está cayendo contra la dirigencia social. Quiero pedir, por favor, a este auditorio amigo que entiende los valores de la paz y el valor de quienes defienden los derechos humanos,
que saludemos a Nelly, la campesina del Tolima, que se opone a proyectos. ¿Dónde está Nelly? Por aquí. Nelly, que se oponen a proyectos. Muchas gracias. Saludo también a Dalia, la dirigente afroguayú de la península de La Guajira. Esta persona amenazada de muerte y convertida en objetivo militar por oponerse a que la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo envíe carbón al puerto del Musel. El carbón que está quemando, antes quemaba la térmica de Aboño y hoy la está quemando ArcelorMittal. Es carbón colombiano de su territorio y la tienen huyendo justamente por oponerse a que Anglo American, Glencore, Strata y BHP Billington sigan forrándose, destruyendo el territorio ancestral indígena. Saludamos el valor de la lideresa afrocolombiana del Valle del Cauca, Zulma, que se opone al reclutamiento forzado de niños y de niñas. Al compañero Jainer, dirigente comunal urbano en Barranquilla, amenazado por bandas de narcotráfico. Y desde luego a la dirigente campesina que no está presente, pero que seguramente nos está viendo en la transmisión que hay en directo, Aide Moreno, dirigente de la Federación Agraria de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Muchas gracias, Asturias, muchas gracias, Semana Negra, Gijón, por recibirnos, porque desde luego la gente que se juega la vida por defender los derechos de los demás requiere un reconocimiento, ya que los estados a veces no se los dan. No es el caso actual del gobierno colombiano, que reconoce que defender los derechos humanos, ser sindicalista o defender el medio ambiente no te hace bandolero, terrorista ni aliado de ninguna banda. Sin embargo, cada multinacional que llega a nuestro país llega con su grupo particular de bandidos. Suena fuerte, pero lo podemos demostrar. Toda multinacional que llega a Colombia llega con su grupo de bandidos, con su grupo de matones para descabezar el movimiento social opuesto a los megaproyectos y ocupar el territorio, como lo han hecho en las carboneras, como lo hacen en las zonas de petróleo y en las enormes minerías que tiene Colombia. Hoy por hoy, los mayores atacantes de la dirigencia social colombiana, que esa cifra es impresionante, más de 1000 personas de la dirigencia social que no son reemplazables de un día para otro, asesinadas, los están asesinando básicamente los grupos paramilitares. Estos son grupos creados por los terratenientes con asesoría del ejército israelí. Yair Klein y otros mercenarios y exmilitares del ejército israelí, junto con la mafia colombiana del cártel de Medellín, con Gonzalo Rodríguez Gacha, montaron y crearon los grupos paramilitares que están literalmente destrozando a las organizaciones sociales colombianas para servicio de multinacionales como Chiquita Brands, la multinacional bananera antigua United Fruit Company, que ha sido sancionada en Estados Unidos recientemente por financiar grupos paramilitares y por el beneficiarse del asesinato de más de 800 de mis compañeros del mundo sindical de CUT en los departamentos del Urabá antioqueño y en el Magdalena. Estas multinacionales lavan la cara a través de propagandas aquí, vendiendo banano, vendiendo peras, vendiendo cosas que están intermediadas, pero esconden el valor oculto, el altísimo costo que pagan los sindicalistas de Colombia y las mujeres y los hombres en esos territorios. Debo decir que el gobierno colombiano ha abierto en este nuevo ciclo de violencia y en este nuevo ciclo político la posibilidad de una negociación del conflicto. Se está negociando con las disidencias del FARC y con el Estado Mayor Central. Hay ceses al fuego bilaterales, pero paradójicamente esos ceses al fuego, siendo tan importantes, han significado que disminuya el número de muertos entre combatientes, pero se ha incrementado el número de muertos de la población que está alrededor de esas zonas de conflicto. Es decir, se dejan de dar tiros entre ellos y le disparan a la población civil. No hay otra explicación. La pregunta es ¿por qué? Porque están custodiando cadenas del narcotráfico. La más grande multinacional del mundo hoy por hoy es el sistema financiero internacional, las multinacionales de la minería y la enorme multinacional del narcotráfico. Esta multinacional del narcotráfico tiene ejércitos propios, no solo en Colombia, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Donde quiera que metas la mano,
esta multinacional extiende su brazo matando gente, montando escuadrones de la muerte y copando congresos. Tienen expresión política, expresión militar, poderío económico. Tienen representación incluso en los medios de comunicación. Entonces estamos ante un fenómeno muy grave, frente al que estas personas que he nombrado de manera heroica le plantan cara en el anonimato más grande porque nos matan y no es noticia, como se decía hasta hace poco. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez están enfrentando este problema, están intentando avanzar en los siguientes frentes, pero esos avances son muy difíciles. Están intentando avanzar en la reforma agraria, que es el núcleo de la guerra colombiana, que es el tema de las tierras, en donde menos del 1% de los propietarios es dueño de más del 90% de las tierras del país. En un sitio donde hay más de 9 millones de campesinos que no tienen literalmente dónde poner a comer un pitu caleya. Además, está avanzando el sistema de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, ahí están yendo a contar su verdad solo las FARC. No están yendo los empresarios, no están yendo los responsables políticos como Álvaro Uribe Vélez de semejante genocidio. ¿Acaso, pregunto en Asturias de nuevo, asesinar a más de 7.400 personas civiles y presentarlas como guerrilleros dados de baja en combate no es un crimen de guerra? ¿Cómo puede tener carácter democrático un personaje y un sistema y un gobierno de esos? Solo la Corte Penal Internacional tendrá que verlo porque se niegan a ir a la justicia colombiana y al Tribunal de Guerra. Colombia en este momento pasa de 700.000 muertos y más de 110.000 personas desaparecidas y una cantidad enorme de personas que están en la cárcel. ¿Qué obstáculos tenemos entonces para avanzar? La delegación asturiana encontró que el poder económico y territorial se opone a la paz, con un argumento que suelen esgrimirnos las multinacionales en el terreno, y es que si su propiedad no está legitimada, aunque cometan crímenes o aunque violen las normas financieras y fiscales, si se les toca eso, entran en pánico, comillas dichas, y dicen no hay seguridad jurídica. Y entonces nos meten denuncias en tribunales internacionales porque se les toca su intocable propiedad y canonjías. El sistema internacional está obligando a Colombia a pagar primas de riesgo porque nos toca endeudarnos para poder hacer la paz. Como si estuviéramos pidiendo dinero para cualquier causa y no para la paz de América Latina toda que se juega en países del área centroamericana y del área andino-amazónica. También es una traba la burocracia criolla que se atraviesa como burro muerto en la gestión, por ejemplo, de la compra de tierras o en la atención de víctimas. La matriz de opinión que ha creado la derecha para que el pueblo colombiano, agobiado con la guerra, vote contra la paz, tienen tal capacidad de intoxicación masiva que las víctimas votan por sus verdugos o por quien es un peligro para su sobrevivencia. El gobierno actual quiere la paz, está negociando también con el Ejército de Liberación Nacional, otra guerrilla muy grande y que creció luego de que las FARC abandonaron los territorios que fueron copados por los grupos paramilitares y las multinacionales. Pero el ELN tiene también una enorme dificultad y es que está viendo lo que le ha pasado a las FARC. ¿Cómo negocias tú sabiendo que estando luego de civil y entregándole las armas a Naciones Unidas como hicieron las FARC? Ayer inauguraron una estatua en el centro de Nueva York con más de 2.000 kilos de armamento que entregó las FARC a Naciones Unidas. Allá se construye un monumento a la paz, paradójicamente el día que le dieron tiros a Mr. Donald Trump. Pero mira tú por dónde el ELN toma nota de eso. Dice, si los matan de civil, ¿qué garantías tenemos de negociar nosotros? Y ahora ya tienen una disidencia, el Frente Comuneros del Sur. Esta es una situación muy complicada. Puedo decir, terminando esta parte y para concluir, el gobierno colombiano progresista quiere que la comunidad empobrecida masivamente por el modelo económico neoliberal y por la economía de guerra tenga derechos, que hacer sindicalismo no te cause una pena de muerte, que ser dirigente en una comuna, en un barrio, en un territorio, no sea objeto de que te conviertan en objetivo militar. Pero, desde luego, el conflicto colombiano, y es la principal conclusión de nuestra delegación, se está expandiendo y degradando de manera drástica y masiva. Déjenme decirles, porque está en el informe, nombres de empresas que se benefician de la guerra. Esta delegación no es amiga de hablar de la guerra como un fenómeno natural, insisto. Detrás de toda guerra hay intereses. Sanitas se beneficia de la guerra. Enel, Engesa, Ocol,
Parex Resources, o como se pronuncie, Moren and Prom de Francia, Cemex, Telpico, Outgroup, Silver and Gold Corp de Canadá, Holcim de Suiza, Anglo Gold Ashanti, Anglo American, Glencore, Strata, BHP Billington y casi todas las petroleras de todo el mundo sacan tajada del asesinato de la población civil colombiana. Haya un ahorcamiento presupuestal y burocrático para que Colombia no tenga paz. Colombia da un ejemplo mundial de pueblo organizado y valiente, que ha resistido más de 70 años de guerra, que está resistiendo al empobrecimiento masivo que es el modelo económico neoliberal impuesto con violencia y que recorta libertades sindicales y que recorta libertades de las personas. Colombia es un ejemplo de esfuerzo, de diálogo para resolver conflictos. Colombia es un ejemplo de la lucha antidrogas para que España no se llene de coca. Muchas toneladas de coca se están capturando en Colombia desde que se cambiaron los altos mandos de la policía y del ejército. Pero urge que se arrojen luces sobre lo que realmente pasa allí. Urge que la cooperación española ayude a reconstruir con cooperación la reconstrucción del tejido social y organizativo rotos por la guerra. Si no hay organización social en los barrios y en los trabajadores y en los territorios, no va a haber paz. Porque ningún rico, ningún capitalista va a defender ni la naturaleza ni la vida de la gente. Justamente se lucran de lo contrario. Y por eso la delegación asturiana termina su informe diciendo: la paz de Colombia es gran parte de la paz del mundo. No es cualquier cosa el que se combata el narcotráfico solos y con las uñas. La paz de Colombia es la paz del mundo porque Estados Unidos quiso agredir a Venezuela, a Cuba y a otros países de nuestra América, utilizando a Colombia como trampolín después del Plan Colombia. Ahora quieren montar una guerra en Europa. Ahora quieren montar la guerra aquí. Y por eso digo con mi hijo que está aquí presente, con Leo, que es un menor de edad, si quieren guerras, si necesitan guerra los oligarcas que se apropiaron del mundo, que vayan ellos al frente de combate, que Ursula von der Leyen mande a sus nietos, que vayan a pelear, que se maten entre ellos, pero que no nos jodan la vida a los pueblos del sur. Gracias, tocayo Orozco. Lamentablemente el tiempo se terminó. Queremos agradecer de nuevo las fraternidades de Asturias, de todas las organizaciones, con la gente colombiana. Recordar únicamente 2 o 3 de las citas próximas. El 31 de mayo el Congreso de los Diputados de este país acogió un encuentro similar a este, pero en otro formato. Ahí estaba Rafa Cofiño y otras diputadas y diputados en relación a la paz y los derechos humanos en Colombia. ¿Cómo acompañar ese proceso? Seguramente que en septiembre tendremos que repetirlo, ¿no?, en ese escenario y en otros. Además, Colombia nos está convocando, no a nosotros, sino al mundo mundial, en octubre, 20 de octubre, a la cumbre de la biodiversidad de Naciones Unidas, ahí en Cali, una de las zonas, uno de los territorios visitados este año. Los programas de protección que hay en el Estado español, de los cuales el asturiano es el más antiguo y el que más gente ha acogido, se van a reunir en Asturias 19 y 20 de septiembre, barrio de la Calzada de Xixón. Estáis todas y todos cordialmente invitadas. Muchas gracias. Si alguien no tiene el informe que se ha ido entregando en formato de marcapáginas, ahí Nelly tiene algunos y nos retiramos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.